Buenos días, bienvenidos a AXA XL y bienvenidos a nuestro evento de construcción. Hoy queremos conocer más sobre la innovadora metodología BIM, Building Information Modeling. BIM está revolucionando y cambiando las metodologías tradicionales en el sector de la construcción. Las aplicaciones BIM ofrecen e imitan el proceso real de construcción. Además, suponen una herramienta colaborativa donde se centraliza toda la información del proyecto en un único modelo. BIM representa la auténtica transformación digital del sector de la construcción. Hoy queremos compartir con todos vosotros los beneficios de esta metodología y para ello hemos reunido a 4 extraordinarios invitados. Comenzamos con Sergio Muñoz, secretario de Building the Smart Spain y presidente del Comité de Normalización BIM. Hola, soy Sergio Muñoz de Building the Smart Spain y vengo a hablaros sobre BIM como vectora de digitalización del sector AECO. En primer lugar, quiero dar las gracias a AXA por esta invitación y por esta oportunidad para poder comentar, conversar y hablaros de cómo BIM está transformando el sector de la construcción. En primer lugar, quiero que sepáis quién es Building Smart. Building Smart es una asociación internacional sin ánimo de lucro, abierta y neutral, cuyo principal objetivo es promover la digitalización en el sector de la construcción. Building Smart es una asociación que tiene más de 30 años de historia y en la que formamos parte más de 30 países. Muchas organizaciones de todo el mundo forman parte de esta organización que, como decía antes, trabaja por la digitalización del sector AECO. ¿Y por qué es tan importante esta digitalización del sector? Bueno, existen una serie de características, de deficiencias, podríamos decir, estructurales del sector AECO desde hace muchos años. Es un sector muy particular y como diversos estudios han demostrado, como el caso de McKinsey, es un sector muy fragmentado, donde la digitalización es de un nivel muy bajo, esa alta fragmentación ocasiona que la organización sea insuficiente, con una mala comunicación, con una gestión muy insuficiente de los riesgos y muy poco innovador. Esto también viene derivado de una baja productividad del sector. Frente a otros sectores que en los últimos 30 años han progresado, han elevado mucho sus índices de productividad, en el sector de la construcción pues, el crecimiento ha sido realmente muy bajo. Hay otros datos que creo que son bastante significativos a tener en cuenta. Por un lado, el 80% de los proyectos tienen desviación en su coste, del coste inicial. Por otro lado, un 10% de esas desviaciones son debidas a cambios que podían haberse evitado. Y otro dato que me parece bastante brutal es que un 37% de los materiales que llegan a obra terminan siendo residuos, derivado a una mala planificación, a una mala gestión, a una mala comunicación en todo el proceso. De ahí que se pretende la digitalización como uno de los grandes factores que pueden reducir o minimizar ciertos costes tanto para la fase de diseño y construcción como para la fase de operación. Se estima que la digitalización de todos estos procesos pueden repercutir en ahorros de entre un 10 y un 25%. Otro dato que me parece bastante interesante es que existen ciertas organizaciones que promueven esta digitalización y que ponen el foco precisamente en BIM como vector de esta digitalización. Un caso muy particular es el del World Economic Forum, que publicó en febrero de 2018 un informe donde incitaba al sector a implementar, a adoptar la metodología BIM como canal fundamental para digitalizar todos sus procesos. Además, otros organismos, como la Comisión Europea, recientemente han publicado un informe que analiza los costes y beneficios que supone utilizar BIM dentro de la licitación pública. Este informe ha analizado diversos proyectos en los que ha tenido tanto en cuenta los costes que supone para los diferentes agentes de la cadena de valor implementar la metodología BIM, adaptarse, realizar los cambios necesarios, pero por otro lado, como contrapartida, los beneficios asociados, con un resultado bastante positivo respecto a los beneficios frente a estos costes. Es por esto que hablamos de BIM,
¿Y qué es BIM? Que llevo un rato hablando de BIM, pero sin decir exactamente qué es. Bueno, BIM es el uso de una representación digital de forma compartida, entendamos como un modelo de información o una maqueta virtual, con información muy diversa, tanto de la geometría de cualquier activo, cualquier edificio, cualquier infraestructura, pero también otra información asociada a ese activo, como pueden ser las propiedades de sus materiales, información medioambiental, los costes, los fabricantes de esos materiales, de esos productos, y toda esa información que se acumula en ese modelo de información, en esa maqueta virtual, nos sirve durante todo el ciclo de vida para poder tomar decisiones, porque es una base de información confiable, de modo que repercute directamente en que podamos tomar decisiones correctas en fase de diseño, en fase de construcción y finalmente en fase de operación. ¿Para qué? Bueno, pues para tener nuestro activo construido real que sea realmente acorde a lo que queríamos antes de iniciar el proceso. Como estaba explicando, BIM está en el centro de todo el ciclo de vida y va a ser una base de datos de información para consultar durante todo este ciclo de vida. ¿Por parte de quién? Por parte de todos los agentes. Todos los agentes deberán poder consultar esta base de datos, este modelo de información, pero al mismo tiempo deberán poder enriquecer este modelo de información con su conocimiento. Lo bueno, lo positivo de utilizar esta fuente de información y que sea importante, que sea veraz, que sea confiable, es que la información que contenga esté nutrida del conocimiento de todos los agentes que están involucrados. Por eso es tan importante la colaboración, por eso hablar de BIM no es hablar de tecnología únicamente, es hablar de colaboración, es hablar de personas que ponen su conocimiento en común para que ese activo que se va a construir sea lo mejor posible. ¿Qué beneficios nos aporta BIM? Bueno, yo quiero distinguir entre una serie de beneficios muy vinculados a ahorro de costes. Ahorro de costes, ¿debido a qué? Debido a que al disponer de esa información en fase de diseño podemos detectar posibles errores, posibles colisiones, posibles interferencias que luego nos encontraremos en fase de construcción. Pero también podemos tener mediciones mucho más precisas. Podemos reducir el número de reclamaciones, que es otro factor muy importante en el sector de la construcción. Podemos ajustarnos mucho mejor a la planificación con esa información y, por supuesto, abordar temas, reducir posibles problemas de seguridad y salud que son tan importantes en la obra. Esto en esta gráfica se ve de forma bastante sencilla. En la curva en color azul, digamos que tenemos el esfuerzo en una obra desarrollada con metodología convencional, donde la mayor parte de las decisiones se toman en fase de construcción, en fase de obra. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se toman decisiones, entonces, el coste de algunas decisiones es muy elevado y el proyecto empieza a dejar de ser rentable, digamos a ser peligroso y a haber ciertos riesgos en la ejecución del proyecto. ¿Qué es lo que queremos? Llevarnos esa curva a la parte inicial, a la curva en color verde, donde el mayor esfuerzo lo vamos a pasar a fases tempranas, donde queremos que todos los agentes puedan aportar en fases tempranas sus conocimientos, de modo que el proyecto esté muy bien definido y que posteriormente se pueda ejecutar sin menores cambios. Esta diapositiva lo explica de forma bastante sencilla. Un cambio en fase de diseño sobre el ordenador, donde únicamente queremos desplazar un elemento, moverlo, cambiar un material, tiene un coste mínimo. Sin embargo, cuando ese mismo cambio lo hacemos en fase de obra, el coste es 20 veces mayor. Pero es que si nos vamos a fase de operación, que es entonces cuando comienza el uso del edificio y nos hemos dado cuenta que el edificio no responde a lo que queríamos, el coste es 60 veces mayor. ¿Qué es lo que pretendemos? Quedarnos en poder hacer bien esa etapa de diseño con esa base de datos confiable para reducir ese impacto en ejecutar esos cambios que pueden ser evitados desde el principio. Otros beneficios, ya no tan asociados a costes, bueno, pues hay un beneficio muy claro en la reducción de emisiones de CO2. Hemos hablado
que hay un porcentaje de materiales muy elevado, cerca del 40%, que llegan a obra que acaban siendo residuos por problemas logísticos, malas mediciones, fallos en planificación. Eso hay que reducirlo. Pero también para la fase de mantenimiento podemos mejorar la comunicación, la colaboración y todas las tareas relacionadas con la etapa de operación. Por supuesto, BIM puede estar vinculado a los beneficios relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está estudiado, está analizado que todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el 6 hasta el 13, pueden tener un impacto positivo relacionado con el uso de la metodología BIM. Pero, ¿dónde estamos a nivel de implantación, a nivel de adopción de la metodología BIM? Bueno, si hablamos a nivel mundial, este mapa pues muestra una foto de qué está pasando en los diferentes países. Y nos encontramos como la mayoría de los países tienen estrategias bastante importantes, normalmente lideradas por sus gobiernos, para implementar la metodología BIM dentro de su sector de la construcción. En muchos casos, incluso impulsando normativa, impulsando legislación, obligando a que en obra pública se utilice la metodología BIM, persiguiendo precisamente alcanzar esos objetivos de los que hablábamos antes. Y si nos centramos en España, bueno, pues en España tenemos digamos, progresa adecuadamente la implementación o la adopción de BIM. Existe un observatorio de licitaciones públicas del MIDMA, del Ministerio, que refleja el número de licitaciones desde organismos públicos en España que incorporan requisitos BIM. Como podemos ver en ese observatorio, desde 2017, prácticamente año a año se duplica el número de licitaciones con requisitos BIM, de forma que en 2020 aproximadamente un 10% de la licitación pública tenía requisitos BIM. Pero vayámonos al sector, no solo licitación pública. Evidentemente es cierto que hay organismos públicos muy significativos como ADIF, AENA, Correos, Infraestructures de Cataluña, el Ayuntamiento de Madrid, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que están implementando BIM internamente porque entienden que sus proyectos van a ser mejores y van a gestionar mejor sus activos. Pero también el sector privado. Hablamos de obra residencial nueva, hablamos de retail, hablamos de espacios deportivos, hablamos de oficinas, y de ahí que destacadas organizaciones, destacadas compañías, destacadas empresas de nuestro país han apostado claramente por la metodología BIM. ¿Y cómo está el marco legal? Es decir, ¿existe alguna regulación? Hemos hablado antes que hay algunos países donde BIM es obligatorio en obra pública y que sus gobiernos requieren este uso de BIM. En el caso de España, en 2018 hubo una transposición de la Directiva Europea de Contratación Pública en la Ley de Contratos del Sector Público, la cual recogía de forma expresa que BIM podía ser requerido por parte del sector público. Pero hay organizaciones, hay administraciones públicas, como por ejemplo la Generalitat de Cataluña, que ha dado un paso más y que desde 2019 requiere de forma obligatoria el uso de BIM para todos sus proyectos o sus obras a partir de un determinado presupuesto. Además, creo que hay otro tema bastante importante, y es que cuando una empresa decide utilizar la metodología BIM, debe saber que existe un marco normativo ya creado, es decir, que el nivel de madurez que existe ahora mismo en España es lo suficiente como para decidir dar el salto a utilizar esta metodología. Nos encontramos que en el marco de UNE, como organismo de normalización, existen alrededor de 20 normas que regulan el uso de BIM, algunas sobre la producción y gestión de la información, otras más relacionadas en cómo debe ser ese modelo de información, esa maqueta virtual, y otras en cómo deben intercambiar los diferentes agentes que participan en ese ciclo de vida, en toda la cadena de valor, cómo deben intercambiar la información. Por último, algunas conclusiones. Bueno, creo que es bastante conocido y hay muchos estudios que así lo demuestran, que el sector AECO tiene una serie de deficiencias estructurales con una productividad muy baja y un nivel de digitalización muy bajo. Es por eso que la digitalización surge como respuesta para
minimizar al menos algunas de esas deficiencias. Y BIM es el canal, es el vector de digitalización que va a facilitar la toma de decisiones y reducir riesgos. Respecto a cómo estamos a nivel de adopción de BIM en España, bueno, pues es importante saber que aumenta linealmente, año a año, la demanda de proyectos BIM, tanto en el sector público como en el privado, así como la de profesionales BIM, que existe un marco legal que permite a organismos públicos requerir el uso de BIM. Y por último, que también existe un marco normativo que facilita esta adopción, esta implementación de BIM. Y por último, ya que estamos en un entorno muy relacionado con la gestión de riesgos, creo que es importante resaltar que BIM es un nuevo paradigma para la gestión de riesgos en obras, en proyectos, en el sector de la construcción en general. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho que BIM nos permite reducir los riesgos convencionales, ¿vale? Esas colisiones que nos damos cuenta en obra, esos problemas para no alcanzar o no cubrir los plazos previstos, todos esos fallos, esos riesgos convencionales, BIM los acota. Pero es que también nos abre un escenario nuevo de un reparto diferente de responsabilidades, ya que aparte de nuestro activo real, nuestro activo físico, ahora tenemos un activo digital, cuya información es muy importante para tomar decisiones y cuya información ha sido aportada por diferentes agentes en función de su conocimiento y por tanto deberá haber una responsabilidad asociada a esa información que aportan esos agentes. Por tanto, no me parece para nada descabellado anticipar cómo puede haber determinadas primas para aquellos agentes que utilicen BIM en sus proyectos, si gracias a eso van a poder afinar, ajustar sus objetivos tanto en plazos como en costes, y que pueda haber ratings, por ejemplo, según empresas, según el uso o el nivel de adopción de esta metodología. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y encantado de responder a vuestras preguntas durante la mesa redonda. Muchas gracias, Sergio. Gracias por tu presentación. Yo creo que ha sido muy inspiradora, así que gracias por tu presentación. Además de Sergio, hoy tenemos el placer de contar con otros 3 invitados más. En primer lugar tenemos a Lola Ortiz. Bienvenida, Lola. Muchas gracias. Lola es la directora general de Planificación y Desarrollo de Proyectos y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. También tenemos a Cristina Recio. Buenos días, Cristina. Bienvenida. Cristina es la Global Head of Insurance de Acciona. Y finalmente tenemos a Fernando Blanco. Fernando, bienvenido. Gracias, Iván. Fernando es el BIM Lead de Acciona. Después de escuchar la presentación de Sergio, parece claro, ¿no?, que para garantizar el éxito de la metodología BIM pasa necesariamente por establecer unos objetivos claramente realistas y evidentemente es necesario que la metodología no se base únicamente puramente en la implantación de la misma, sino en un desarrollo metodológico claro de la herramienta que además va a ir mejorando con el tiempo. Teniendo en cuenta esta circunstancia, quería empezar, Cristina, contigo este debate, ¿no?, y preguntarte en qué medida BIM es actualmente una tecnología que tenéis implementada dentro de las herramientas de gestión de riesgos en una empresa como Acciona. Pues Iván, lo primero, daros las gracias por invitarnos nuevamente a formar parte de estas jornadas que son, sin lugar a dudas, un referente dentro del sector. En relación a la pregunta, no estamos en estos momentos utilizando la herramienta BIM para la transferencia de riesgos al mercado asegurador, ¿no? Creo que en general dentro de las gerencias de riesgos no existe personal formado para ser parte de esta herramienta y entenderla de forma adecuada. Además, tampoco tenemos valorado el coste cuantitativo y cualitativo de lo que supondría. Dicho esto, en Acciona lo llevamos en el ADN, somos una empresa muy innovadora y dentro de la gerencia también nos gusta pues, estar intrínsecamente unidos pues, a la actividad core, ¿no?, de todo el grupo y lo podríamos ver a medio plazo, ¿no? Es verdad que ahora todos los esfuerzos
los tenemos basados en combatir un poco el mercado duro, ¿no? y el tiempo se ha vuelto pues, la variable más importante dentro de la gerencia de riesgos para trazar con tiempo suficiente pues, estrategias que lo puedan combatir y podamos pues, llegar a unos resultados mejores. Estupendo, gracias Cristina. Fernando, quisiera continuar contigo. Yo creo que sería muy interesante que nos pudieras comentar cómo ha sido tu experiencia en la implantación de BIM en los proyectos de Acciona en general. Vale, pues cogiendo un poco las palabras que Sergio ha dicho ahora en la presentación, el sector de la construcción es un sector, o es el sector menos productivo de todos los que existen. Está batallando ahí con el agroalimentario. Y en parte es porque estamos en un proceso de evolución, ¿no? Entre la artesanía y la industrialización. Está en un viaje desde ese origen hasta este final. Y muchas de esas trabas que tiene todavía el sector van relacionadas con la gestión de la información que maneja. Hay cifras y estudios que hablan que el 95,5% de la información que se gestionan en la ejecución y construcción de un proyecto no vuelven a consultarse, y que el 30% directamente se pierden por el camino. Está claro que tenemos un problema a la hora de digerir, a la hora de consumir y a la hora de facilitar o convertir esos datos en conocimiento, y BIM es una herramienta que nos ayuda en ese proceso. Realmente en Acciona hemos hecho como aproximadamente 70 implantaciones de BIM en los proyectos, y casi todas, por no decir la totalidad, han tenido un beneficio satisfactorio. Todos los equipos han querido o quieren aplicarlo en su siguiente obra o proyecto. Aquellas residuales que no han sacado un retorno positivo casi tienen más que ver con una mala comprensión del concepto BIM, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, es como ese niño que va a saltar a la piscina y está convencido, pero cuando llega le entra el miedo y cae y se da con el bordillo, ¿no? Pues un poco en los proyectos en los que no sale bien suelen ser porque son pseudo-BIM, oye, hay un modelo 3D, pero no llega a ir a ningún lado. A nivel Acciona lo tenemos claro. Si cogiéramos toda la obra de edificación que hemos ejecutado, todos los metros cuadrados que hemos ejecutado de BIM a lo largo de los últimos 10 años, y lo pusiéramos en un mismo sitio, podríamos cubrir la distancia de 1000 campos de fútbol. Y eso también se ve en otras unidades, no solo la constructora. Acciona Agua, ya todos sus proyectos de desalación son por mandato BIM. Acciona Inmobiliaria lo pone como requisito en todos sus proyectos de licitación. Bueno, es una tendencia que ha venido para quedarse. Estupendo, Fernando, gracias. La verdad es que viendo la implementación de BIM dentro de las constructoras, creo, Lola, que puede ser interesante que nos cuentes tú desde tu rol, ¿no?, de responsable de planificación de obras en el Ayuntamiento de Madrid, en qué medida la metodología BIM es algo que se exige en el desarrollo de los proyectos promovidos por el Ayuntamiento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta jornada sobre el BIM. Y bueno, pues yo creo que el Ayuntamiento poco a poco estamos intentando implementar el BIM lo máximo posible, el mayor número de obras que estamos ejecutando. Ya existía una mesa BIM, porque como hay numerosas áreas que están relacionadas con la obra civil o con la edificación, en las que tiene muchísimo interés el BIM, pues dentro de todas las áreas del Ayuntamiento hay una especie de mesa de trabajo donde se analiza y se ve cómo se puede implementar a nivel global del Ayuntamiento esta metodología, ¿no? De todas formas, ya el área de desarrollo urbano ha sacado unas licencias que se están realizando a través de BIM, y en concreto en el área de medio ambiente y movilidad, donde yo trabajo, pues la Dirección General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad estamos desarrollando varios proyectos ya en BIM. Por ejemplo, el Paseo Verde del Suroeste, que es el soterramiento del Paseo de Extremadura, en su totalidad se está ya diseñando desde el inicio de lo que es el proyecto y luego la futura ejecución de la obra con metodología BIM. Igualmente, en la obra del Nudo Norte, que ya hemos iniciado, el proyecto en su inicio no se había trabajado con metodología BIM, se trató de hacer una especie de exportación a un modelo BIM para iniciar la obra, y ya la obra sí que se está realizando con metodología BIM, tanto la asistencia técnica como la seguridad de salud, como la ejecución de toda la obra. Estamos incluso trabajando con un geoportal, con GIS, haciendo una mezcla BIM-GIS para poder hacer un seguimiento de los desvíos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos poco a poco. Verdaderamente hay una directiva y la ley de contratos obliga a las administraciones públicas a la implementación del BIM,
pero sí que efectivamente, como comentaban mis compañeros, pues falta formación entre los técnicos del ayuntamiento. Estamos tratando de que se creen cursos de formación y cada funcionario nuevo que entra, pues intentar que se vaya habituando a esta forma de trabajo colaborativa, que efectivamente a veces lo que falla es que hay que cambiar la mentalidad, ¿no?, en este caso de los funcionarios, en esa forma de trabajo colaborativa con un data environment, ¿no?, que está todo compartido, y eso yo creo que es lo que a veces genera un poco de complicación. Pero sí que estamos ahora, yo estoy intentando todas las obras que seguimos licitando, sobre todo obras importantes, hacerlas como metodología BIM, y de hecho se nota pues una mejora final también en la optimización de la propia obra, al tener el modelo en 3D, de optimización de cota, de estructuras, etcétera, luego de cara a la conservación y el mantenimiento, pues como todos sabéis, será muchísimo mejor, ¿no? O sea que sí que estamos haciendo un gran esfuerzo en este tema. Estupendo, Lola, muchas gracias. Aprovechamos, Sergio, tu visión global, ¿no?, del sector y del mercado, y me gustaría preguntarte ¿qué porcentaje consideras de proyectos actualmente de infraestructura, obra civil y edificación se pueden estar ejecutando con metodología BIM? Bueno, un poco retomando algo que mostraba en mi presentación, y afortunadamente disponemos en España 2 observatorios de licitaciones públicas con requisitos BIM. Uno es de Building Smart Spain y otro es del propio Ministerio, del MITMA, en el que en 2020 aproximadamente, yo creo que un 8% de las infraestructuras se licitaron con metodología BIM, además con una tendencia, digamos, progresiva, de forma lineal, de modo que año a año casi es el doble de porcentaje que va aumentando. Respecto a edificación, no es tan sencillo tener esos datos, porque la edificación, bueno, hay una parte de edificación que sí que se promueve desde el sector público y que esa sí que se controla más por esos observatorios, pero hay otra parte que es promovida por el sector privado que no es tan sencillo tener esos datos. Quizás, bueno, pues sería interesante que colegios profesionales pudieran recoger a lo mejor esa información, ¿no?, de cara al futuro. Pero sí que hay diferentes encuestas que, bueno, pues que sitúan que alrededor del 40% de ingenierías, institutos de arquitectura y constructoras desarrollan al menos la mitad de sus proyectos en metodología BIM, con lo cual, bueno, yo creo que son datos bastante esperanzadores y que es bastante claro la tendencia positiva. Muy bien, gracias, Sergio. Volvemos, Cristina, a la gerencia de riesgos, y quería preguntarte si crees que desde gerencia de riesgos en este momento se puede conseguir que internamente se implemente la tecnología BIM de una forma más masiva en aras de mejorar la gestión de riesgos y evidentemente, ¿no?, un mejor resultado siniestral. Pues creo que sí, creo que puede traer aspectos muy positivos dentro de la gestión de riesgos. Para empezar, en los siniestros, ¿no?, para un mayor entendimiento tanto del proyecto. Es una herramienta muchísimo más visual, donde cabe menos y hay menos lugar a la interpretación. Y creo que puede, en el caso de siniestro, muchas veces nos cuesta ver la causa y explicar el proyecto en sí, en proyectos que son singulares. Entonces creo que eso traería consigo el beneficio de conseguir una indemnización también para el asegurado, pues con anterioridad, ¿no?, a lo que puede ocurrir en algunos casos. También creo que puede llegar a tener un impacto en la prima, ¿no?, de forma positiva, o esperaría que ese acceso por parte, te lo tenía que decir, ¿no?, por parte de nuestras aseguradoras, pues lo vieran como un acceso positivo, y que eso nos ayudara, ¿no?, a ese ajuste, y para prevenir también pues posibles problemas que pueda tener el proyecto. Cuando me propusiste el tema, y me pareció súper interesante, me pareció también que es relevante meterte en las preguntas, ¿no? Porque creo que es importante conocer cuál es el punto de vista de una aseguradora frente a BIM, ¿no? Entonces quería, si me lo permites, plantearte también alguna pregunta y ver si desde las aseguradoras, y en este caso vosotros, cómo veríais el tema de la responsabilidad de todos los participantes de BIM, si lo podrías asegurar de forma conjunta, o si en los proyectos de BIM acabaría habiendo también algún tipo de exclusión
dentro de los condicionados y si también estáis en disposición de que en el caso de que el software pueda arrojar algún error, también pueda formar parte de la cobertura. Okay. Gracias, Cristina. La verdad es que no estaba previsto esto de que yo tuviera que responder preguntas, sino era todo al revés, precisamente. No hay problema. Yo te doy un poco mi opinión, ¿no? Me preguntaba sobre la responsabilidad de los participantes. En mi opinión, claramente, BIM es una herramienta que probablemente va a ayudar a identificar la responsabilidad de los participantes, ¿no? Bueno, yo creo que quizá alguno de vosotros luego nos pueda dar algún detalle más, ¿no? Pero sí parece evidente que BIM es una herramienta en la que nos ayudará a clarificar efectivamente de quién ha sido la responsabilidad, que junto con un análisis de los contratos, evidentemente, nos puede ayudar en ese sentido. Ahora bien, si me preguntas por la posibilidad de asegurar la responsabilidad conjunta de todos los participantes dentro de BIM, te diría que creo que no es algo factible. Es decir, en este momento la responsabilidad profesional se está articulando principalmente por empresa en función de la actividad profesional que desarrolla y evidentemente el uso y manejo de la tecnología BIM forma parte de esa actividad profesional de la misma manera que formaría parte de un cálculo de una estructura, un desarrollo de un proyecto. Así que nuestros colegas de responsabilidad civil profesional sí tienen en cuenta que dentro de la actividad de algunos clientes se incluye, ¿no?, el uso de la tecnología BIM. Pero sí es cierto que el aseguramiento de esa responsabilidad es por participante y no tanto por una cobertura conjunta. En cuanto a las exclusiones de los condicionados, bueno, habrá que ver, ¿no? Yo creo que las pólizas, estamos hablando más de responsabilidad civil profesional, en mi opinión, ¿no? Pero yo creo que las exclusiones de los condicionados hay que tener en cuenta que todas las pólizas de responsabilidad profesional tienen cláusulas de exclusión de rendimiento, ¿no?, de falta de rendimiento. Esas exclusiones, evidentemente, van a seguir estando ahí. Pero en cualquier caso, yo creo que en AXA XL, y en general diría que el mercado, ¿no?, pero en particular en AXA XL, estamos siempre abiertos a analizar cualquier gap de cobertura que pueda haber en cualquier póliza e incluso en los solapes que pueda haber entre unas pólizas y otras, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, estamos encantados de sentarnos a analizarlo y poderlo valorar. Y por último me preguntaba sobre el software. Problemas de desarrollo de software, en nuestra opinión, es una responsabilidad del desarrollador del software. Es decir, no es algo que vaya a ser responsabilidad de aquellos intervinientes que están utilizando BIM, sino del desarrollador del software. Y en ese sentido pensamos que está bastante controlado. Es decir, los desarrolladores están utilizando en este momento distintas herramientas, distintas barreras, distintos filtros, de tal manera que es muy difícil, pensamos, que haya un problema de desarrollo de software como tal, ¿no? En cualquier caso, insisto, creo que sería responsabilidad del desarrollador. Te devuelvo de alguna manera la pregunta, ¿no? Volviendo a tomar la idea de la implementación de la tecnología BIM. ¿Crees que la implementación de la tecnología BIM nos puede llegar a ayudar e impactar de alguna manera en la sostenibilidad futura del planeta? Pues creo que sí, totalmente, ¿no? Yo creo que ya no podemos descansar en la suerte, ¿no? Y tenemos que luchar desde todos los ámbitos por un mundo más resiliente. Creo que la herramienta puede dar información, ¿no?, para ciertos cálculos energéticos que haga que se tenga una aplicación energética mucho más eficiente y también pues no ver únicamente los materiales, ¿no?, por ejemplo, desde el punto de vista del coste o el ahorro, ¿no?, sino del ciclo de la vida que pueda tener esos materiales y, por lo tanto, esta serie de aspectos puedan impactar y disminuir la contaminación. Pues al final, si un cambio de diseño tiene un impacto significativo en la huella de carbono, con la herramienta se puede ver de forma inmediata, ¿no?, y no tener que esperar a una etapa posterior, con lo cual creo que se puede combinar los precios clave, ¿no?, con los rendimientos ambientales y también cuál pueda ser el mejor retorno de la inversión. Estupendo, muchas gracias, Cristina. Quiero aprovechar el conocimiento de Lola de los colegios profesionales. Lola en el pasado fue decana del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. Y Lola, en ese sentido que yo quisiera preguntarte, si crees que se está activamente empujando la implementación de la tecnología BIM
como una vía dentro del desarrollo de los proyectos desde los colegios profesionales y en aras de una mayor calidad en las obras. Y te pregunto también como a Cristina, ¿no? ¿Crees que hay un beneficio en la sostenibilidad el hecho de fomentar este tipo de metodología en los proyectos? Pues empezando por la última pregunta, totalmente de acuerdo con Cristina. Yo creo que efectivamente esa mejora del diseño, el diseñar con metodología BIM, que se tienen en cuenta todos los elementos del proyecto y ese poder incluir indicadores y esas medidas, ¿no?, a futuro y esos impactos de huella de carbono, de eficiencia energética, etcétera, sin duda van a ayudar a mejorar esa sostenibilidad del planeta en general, ¿no?, y el poder hacer un seguimiento más real de lo que está pasando. Y luego, con respecto al tema de los colegios profesionales, efectivamente, durante mis 3 años que estuve de decana, junto con el vicedecano Rafael Magro, estuvimos trabajando muy intensamente en la implementación de la metodología BIM, por lo menos en lo que es el ámbito de la ingeniería de caminos. Lanzamos varios másteres de gestión de infraestructuras BIM, porque sí que habíamos detectado que había una mayor implementación de la metodología BIM en la edificación, pero sí que creíamos que faltaba una implementación mucho más potente en lo que es la gestión de infraestructuras, ¿no? Entonces, por eso lanzamos varios másteres. También conseguimos la certificación Building Smart. Ahora mismo la demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos es la única, digamos, entidad oficial española que da la certificación de la Building Smart. Entonces, hace exámenes periódicos y también hacemos unos cursos específicos para obtener esa certificación. Y luego otro de los proyectos que a mí se me quedó a medio terminar, que espero que Rafael Magro, que está ahora de decano, lo pueda rematar, es hacer el visado BIM, que yo creo que eso sería el elemento que le daría una calidad al visado muchísimo mayor de los visados que se hacen a día de hoy, que son unos visados pues realmente de revisión un poco de que se cumple la normativa técnica y poco más. Entonces, ya al tener un modelo, pues sí que se pueden analizar elementos de mucha más profundo. También tengo conocimiento, porque también estaba de vicepresidenta de la Unión Interprofesional del Colegio de Madrid, en donde también están el Colegio de Industriales, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Agrónomos, donde también se estaba trabajando muy intensamente. Incluso estábamos colaborando con el Colegio de Arquitectos, con el COAM, para llegar a un acuerdo para ese tema de visados BIM. Y tengo entendido que también están trabajando con el Ayuntamiento desde el Colegio Oficial de Arquitectos para llegar a todo el tema de las licencias, hacerlas con BIM, agilizar los procedimientos también. Nos va a ayudar mucho a la agilización, ¿no?, de la tramitación de licencias, la tramitación de proyectos, el poder analizar el proyecto en su conjunto. Y bueno, yo creo que es digamos, una herramienta, una metodología que desde luego tienen que liderar los colegios profesionales relacionados con las infraestructuras y que tienen que apoyar en ese sentido a las administraciones públicas tanto en formación como a ofrecer esa calidad efectivamente en esos servicios de ingeniería de construcción que nos da la metodología BIM, que ya se está haciendo a nivel internacional. Entonces, bueno, yo creo que es una apuesta. Desde luego yo aposté clarísimamente por la metodología BIM y creo que, bueno, seguramente que se seguirá en ese sentido. Estupendo, muy bien. Sergio, quizá una de las grandes dudas que podemos tener o que puede tener nuestra audiencia es básicamente cómo interactúa la tecnología BIM con otro tipo de tecnologías, herramientas informáticas, incluso otro tipo de desarrollos que se pueden estar utilizando en este momento. No sé, se me ocurre SCADA o algo similar. Bueno, yo diría que la metodología BIM marida muy bien en general tanto con otras tecnologías, pero también con otros, digamos, métodos de trabajo, ¿no? Filosofías como Lean, las Planner System, pensando en construcción, metodologías ágiles, esas filosofías de trabajo colaborativo, con objetivos a corto plazo, marida muy bien y casa muy bien con el disponer de una fuente de información confiable para tomar decisiones. Pero luego, desde el punto de vista tecnológico, hay muchas tecnologías que, por un lado, pueden ayudar a alimentar ese modelo de información. Estamos hablando de escáner 3D, de drones para hacer nubes de puntos, por ejemplo, para alimentar precisamente esa fuente de información, ese modelo de información. Y luego existen otras tecnologías que lo que ayudan es a utilizar esa información, a consumirla. Precisamente me ha encantado, ¿no?, que comentabais el uso de BIM para análisis de ciclo de vida. Toda esa información puede utilizarse y hacer estimaciones de no lo que me va a costar el proyecto a corto plazo desde un punto de vista tanto económico como medioambiental, sino en los 50, 60, 80, 100 años que va a durar el proyecto, y es algo muy importante a tener en cuenta en fase de
en fase de licitación, pero temas como por ejemplo de inteligencia artificial para automatizar diseños y elegir la mejor solución que responda a ciertos criterios o ciertas prioridades impuestas desde el propio cliente, me parece que fortalecen precisamente el uso de la metodología BIM. Estupendo. La verdad es que yo me pregunto, Fernando, si además de BIM existen otro tipo de metodologías o algún tipo de transformación digital que actualmente podáis estar utilizando en Acciona para la gestión de proyectos. Vale, pues en general sí. Acciona, bueno, tiene un centro de innovación, yo creo de los más grandes que tiene el sector de la construcción, y tiene una vocación digital para resolver los problemas que nos encontramos día a día. En ese sentido, varias de las tecnologías que comentaba Sergio, ¿no? ya las tenemos. Hay tecnologías que ya están en el campo, como pueden ser drones, como pueden ser escáner láser, sistemas de información cartográfica como el GIS, como hibrida con la información que hay en los modelos, qué información está en qué sitio y qué información debe, ¿no?, de moverse de una a otra. Todas esas tecnologías están ya en el campo, es decir, ya son el presente. Incluso tenemos proyectos pilotos relativos pues, a maquinaria asistida y maquinaria autónoma. También tenemos pues, iniciativas de Big Data, inteligencia artificial y sensorización de proyectos. Y en ese sentido, bueno, creo que el sector de la construcción pues estamos en esta corriente, ¿no?, de tecnologías y de tendencias de innovación y pues simplemente la estamos asumiendo. Sí que un poco recalcar lo que decía Sergio en su presentación, ¿no? El World Economic Forum, una de las ideas que comentaba es que el habilitador clave en la asimilación de toda esa capa tecnológica y de información que nos va a llegar es el modelo BIM, que es el que le da inteligencia y le da lógica a esa información. Si no, pasará a ser otra parte de ese 95%, ¿no?, de datos que están ahí, pero que cuesta más casi, ¿no?, hacer minería de ver qué hay de valor ahí. Y es un poco donde yo veo interesante el implementar esto. Y bueno, me lo ha pisado un poco Sergio antes, pero eso es difícil en el sector de la construcción abordar los gemelos digitales, abordar el Big Data, dejando de lado los modelos de información que estructuran toda esa información. Estupendo, gracias Fernando. Yo quiero volver a nuestra siniestralidad, ¿no? Esta cosa que nos obsesiona algunas veces. Cristina, sabes que la siniestralidad de riesgos de la naturaleza, catastrófica, es quizá en este momento, ¿no?, uno de los mayores problemas que estamos afrontando las compañías de seguros y, por supuesto, los aseguradores que tenéis exposición a ello. Posiblemente como consecuencia del cambio climático, pero es evidente que no solamente están los riesgos catastróficos, sino también existen ese otro tipo de riesgos, ¿no?, que por ejemplo, publicaciones como Sigma de Swiss Re pues mencionan que los siniestros man-made, ¿no?, que mencionan, que nomina, también están creciendo igualmente en la industria aseguradora, ¿no? Entonces, mi pregunta, Cristina, es: ¿crees que BIM es una tecnología que realmente puede impactar en esa parte de siniestralidad man-made y de alguna manera puede ayudarnos a reducirla? Pues creo que de forma parcial sí. Sigma, si no me equivoco, define los man-made losses, excluyendo la parte de guerra, ¿no?, temas de incendio, explosión, navales, de aviación, raíl, minería, pues colapso de puentes, edificios y otros en los que se engloba también el terrorismo. Entonces creo que BIM, ¿no?, facilita la construcción Lean, ¿no?, y por lo tanto pues en temas de incendio, por ejemplo, puede tener un impacto, comentábamos Fernando y yo el otro día, ¿no?, pues por las distancias, ¿no?, para el acopio de materiales, etcétera. Para mí la gran ventaja desde mi parte, ¿no?, es que lo abstracto se vuelve real, ¿no?, cobra una realidad, y creo que disminuye la probabilidad de interpretación, y por lo tanto eso creo que sí que puede llegar a tener un impacto en la siniestralidad. No creo que sea de forma total, porque al final pues la ejecución es la ejecución, ¿no?, y eso es el día, ¿no?, de la ejecución. Creo que
una parte muy importante es que los equipos de BIM estén siempre de forma relacionada muy directa, ¿no? Con la parte de ejecución para que se puedan detectar precisamente esos posibles problemas. Estupendo, Cristina. Gracias. Lola, si te parece, dejamos a un lado los riesgos y la siniestralidad y a mí me gustaría un poco que nos contaras, centrándonos en mejorar el futuro de la construcción, ¿en cuánto tiempo crees que la tecnología BIM será exigida de forma masiva en los concursos públicos en España e incluso fuera de España? Bueno, la verdad es que es la pregunta del millón. La verdad es que ya es obligatorio, o sea, deberíamos de estar licitando en BIM. Hay una directiva y la ley de contratos exige que se licite en BIM. Lo que pasa que sí que yo creo que también el tema de la formación, que es compleja, y hasta que bueno, pues no haya una formación en metodología BIM bastante uniforme, primero los funcionarios públicos, para que puedan preparar esos pliegos y puedan exigir esas características de metodología BIM, pues va a ser complicado. Luego también en algunos casos nosotros, por ejemplo, cuando hemos licitado tanto con contratos de asistencia técnica como contratos de obra, no hay tantos perfiles preparados a día de hoy las empresas que tengan ese conocimiento BIM. Por supuesto que hay, pero que yo creo que no es tan masivo ese conocimiento, ¿no? Sobre todo en empresas más pequeñas y medianas. En grandes empresas, efectivamente, como Acciona, que trabajan a nivel internacional, en licitaciones a nivel mundial, pues sí que ya se está trabajando mucho con la metodología BIM. Entonces, bueno, dar una fecha es complicado. Sí que se están dando pasos positivos en ese sentido, tanto el Gobierno, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tienen el observatorio BIM y yo creo que se está trabajando en ese sentido. Los ayuntamientos también, estamos dando un impulso ahora importante. Y bueno, ya hay otras administraciones que van más avanzadas, por ejemplo en Cataluña, en el País Vasco, que sí que ya prácticamente licitan bastantes eventos en BIM. Yo tendría el objetivo, por ejemplo, en el ayuntamiento de hacer una especie de guía, ¿no?, para sacar los EIR ya, digamos, con una tipología para que todos los pliegos del ayuntamiento salgan más o menos de la misma forma similar. Estamos trabajando en ello. Y bueno, dar una fecha es complicado porque también justo ahora estamos en un momento un poco complejo de crisis económica, saliendo de la crisis bueno, saliendo todavía, bueno, entrando en la crisis que nos viene encima de todo lo que se nos ha venido con la pandemia. Y bueno, esperemos también que los fondos europeos, el Fondo de Recuperación, pues pueda ser un acicate que ayude a potenciar la implementación, porque bueno, mucha parte de ese dinero va a la digitalización y a la mejora de la tecnología, y en ese sentido pues la metodología BIM puede aprovechar esas inversiones para desarrollarse de forma más masiva. Pero sí que hace falta una inversión importante también en formación, y yo creo que las escuelas de ingeniería en general también juegan un papel importante, porque a día de hoy aún no hay esa formación en metodología BIM, que también desde las escuelas, si los estudiantes ya salieran con esa formación, pues sería todo mucho más sencillo, ¿no? O sea que, bueno, tenemos que poner un poco todo de nuestra parte. Yo creo que cada vez la gente ve más las bondades y los beneficios que en principio esa pequeña inversión adicional que supone trabajar con la metodología BIM, pues al principio te hace reacción, pero sí que luego la mejora y los beneficios que se consiguen son mucho más amplios, y eso es un poco lo que tenemos que poner en valor, ¿no? Estupendo. Por lo que comentas, parece que se abre una oportunidad magnífica, ¿no?, para los nuevos titulados, ¿no?, en el desarrollo de la tecnología. Efectivamente, ¿no? sí. Muy bien, pues continuando con la aportación de Lola, Sergio, ¿crees realmente que BIM es una tecnología que verdaderamente ha venido para quedarse en la gestión de proyectos a nivel nacional e internacional? Bueno, yo creo que es importante también que no perdamos no desenfoquemos, ¿no? El objetivo es tener mejores edificios, mejores infraestructuras que respondan a lo que queremos, más sostenibles, resilientes, como comentaba Cristina. No es BIM el objetivo, pero sí es un medio para poder lograrlo, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, afortunadamente ya hay mucha administración pública, ya hay mucho promotor que lo ha visto, que consigue sus objetivos, ¿vale?, gracias a BIM. Es muy significativo que hace apenas unas semanas la Unión Europea haya publicado un análisis del coste-beneficio de utilizar BIM en licitaciones públicas, porque precisamente cree que esas barreras que comentaba Lola, que puede haber de inversión tanto para las empresas como para la propia administración, que tiene que reciclar, ¿no?, a su parte de personal, es recompensada en un plazo relativamente corto. Los datos en ese sentido creo que son muy positivos
a nivel de implantación en España y a nivel internacional son muchos los países que tienen establecido un mandato BIM, podemos decir, donde BIM es obligatorio en obra pública o está definido una hoja de ruta para que a partir de 2025, 2026 lo sea, dando un margen razonable al sector para ir adecuándose y adaptándose. Muy bien, muchas gracias. Yo quería lanzaros quizá una pregunta a todos. ¿Creéis que las empresas en este momento están en disposición de aplicar la tecnología BIM de forma masiva en todos sus proyectos o quizás solamente están preparadas para la aplicación en megaproyectos? Vale, pues si queréis os cuento un poco mi visión. Personalmente veo que tienen problemas diferentes, pero no veo que sea más complejo en una pequeña empresa que en una gran empresa. Realmente el principal problema que tiene el BIM es el cambio cultural, las barreras, la falta de conocimiento, como comentaba Lola, que puede haber en las organizaciones, y eso las tenemos todas. Sí que es cierto que las grandes empresas pueden tener más músculo para generar o para atraer talento que pueda cubrir esa demanda. Pero la realidad es que, por ejemplo, en Acciona, perfiles BIM, tenemos 100 personas, más o menos. 100 personas puede parecer una barbaridad, pero tenemos 5.000 empleados. Seguramente el ratio sea mucho menor que el que pueda tener una pequeña empresa que tiene a un único experto BIM, pero a lo mejor son 5. Pues ya el ratio te sale de una manera diferente. Comentas la posibilidad de la implementación BIM en empresas grandes y empresas pequeñas, pero pensando en la dimensión del proyecto, es decir, ¿es más factible la aplicación en un megaproyecto o en un proyecto pequeño? Desde mi experiencia es igual de factible en un gran proyecto. Bueno, en un gran proyecto es factible porque la realidad es que proyectos de más de 1.000 millones, que igual tampoco hay muchos, pero bueno, es imposible, de mi punto de vista, con diseños tan orgánicos, tan complejos, a día de hoy es imposible. Tenemos algún proyecto que no lo ha querido implementar y a mitad del proyecto pues le ha tocado correr y meterlo porque los tiempos no cuadraban, ¿vale? En los pequeños proyectos efectivamente tienen la barrera del coste, del software, de la formación, pero también son los proyectos más agradecidos porque con que convenzas a una o dos personas clave en los proyectos, tiras adelante. En un gran proyecto con cientos de personas, ese cambio cultural, que entren todos por ese aro, es más complicado. Desde nuestro punto de vista y por los datos que tenemos en Acciona, es una campana de Gauss invertida. Es decir, los proyectos donde más nos está costando son los de tamaño medio, que no pueden hacer grandes implementaciones porque no tienen fuerza, ¿no?, brazo para movilizarlo, pero tampoco son tan sencillos como en un pequeño proyecto. Sí que es cierto que se nota en la madurez. En un pequeño proyecto pues puedes hacer un BIM muy básico, muy sencillo, muy acotado, muy práctico, y en un gran proyecto puedes plantearte otras cosas mucho más avanzadas y punteras. Pero, de mi punto de vista, en Acciona lo estamos metiendo igual en pequeños y en grandes proyectos. En los medianos es donde tenemos la pelea, ¿no?, la barrera. Estupendo. ¿Estáis de acuerdo con...? Sí, bueno, es que creo que es una barrera en muchos casos cultural, ¿no?, que decía, al final estamos tratando de transformar en un plazo relativamente corto a empresas con mucha tradición, a personal con mucha experiencia desde el punto de vista de ejecución de obra, pero poca desde la parte digital, ¿no?, podríamos decir, y las barreras yo creo que principalmente están ahí. A medida que los nuevos titulados, como comentaba Lola, se vayan incorporando gradualmente al mercado laboral, a medida que avance el reciclado por parte o gracias a los colegios profesionales, pues eso irá cambiando, yo creo que sensiblemente. No es un tema de tamaño de proyecto. Sí, bueno, yo creo que incluso en los grandes proyectos es que es fundamental la metodología BIM, porque al final ahí es donde se ven todos los conflictos, tienes todo en el único modelo, y yo creo que ahí es donde realmente se le saca el máximo partido, ¿no? En proyectos pequeños, efectivamente, pues a lo mejor no lo ves tan interesante porque realmente el beneficio que le sacas no es tanto, porque el proyecto es tan pequeño que, bueno, pero vamos, yo creo que las empresas aún en España, a mí la sensación que tengo es que aún se requiere una formación importante, ¿eh? Y yo creo que sí, que ahí las empresas pues tienen que dar un empujón, de alguna forma desde las administraciones también tenemos que apoyar y en ese caso exigir esa utilización de la metodología BIM para que se pongan las pilas las empresas y empiecen a implementarlo, ¿no? Porque bueno, sí que nosotros, ya te digo, la experiencia que tenemos con los proyectos que hemos contratado, nos está costando que haya gente buena, experta en BIM para desarrollar los proyectos, ¿no? Entonces hemos tenido que insistir bastante y tal, pero vamos,
yo creo que en ese sentido tenemos todos que jugar ese papel importante de apoyo a la metodología BIM por parte de las administraciones, esa exigencia que va a hacer que la gente se forme y una vez formada, pues sí que habrá una red en la que al final todo el mundo trabaje en BIM. Nos pasará un poco como el AutoCAD, ¿no? O como el GIS, que antes AutoCAD antes se delineaba a mano, digamos, y luego que nadie puede hablar, igual que también los programas de trazado, ¿no? El CLIP, el ISTRAM, pues fueron evolucionando, los programas de presupuestos, o sea que yo creo que es una cosa que ha venido, que está y que tenemos que aprovecharla, o sea que yo creo que lo veo como una ventaja, ¿no? Totalmente, o sea que el tema es un poco cultural y eso, y bueno, pues que hay que adaptar y reeducar a la gente a trabajar en metodología colaborativa. Yo veo más que la tecnología es la mentalidad de compartir la información. Yo creo que en España no tenemos esa mentalidad de metodología colaborativa, porque la gente, bueno, en algunas administraciones públicas, pues aún trabaja en su unidad del disco duro, del ordenador, que yo no puedo entender, pero existe. Y bueno, ya he puesto de manifiesto con el confinamiento, ¿no? Que si no estás trabajando en remoto, o sea, en unidades de red, es que es imposible trabajar. Entonces, bueno, pues el que tenía todo guardado en su disco duro, pues se ha visto, lo ha tenido complicado. Entonces, bueno, pues ahí, yo creo que ahí es donde hay que hacer el clic, ¿no?, del cambio cultural. Estupendo. Yo simplemente quiero compartir... No, solo quería apuntar una cosa, y es que yo siempre digo que cada gente debe buscar su propio beneficio. Y es que es así. Al final el cliente obtiene unos beneficios propios de un resultado que es el que él espera, el que él ha diseñado, luego facilitarle tareas de operación y mantenimiento, ¿no? y obtener realmente ese producto, que estamos hablando de un edificio, una infraestructura, que estaba buscando. Pero es que la ingeniería tiene otros objetivos y otros beneficios que puede sacar de BIM, puede mejorar sus procesos. Y lo mismo con la constructora, puede gestionar mucho mejor sus procesos de obra. Es decir, vemos que cada gente puede tener sus propios beneficios y no debe pensar en que es que esto va a beneficiar a otros. No, es que tú vas a tener tus propios beneficios y eso es lo que debe ayudar a que realmente BIM funcione. Estupendo. Yo quería compartir con vosotros un deseo, ¿no?, como compañía de seguros, ¿no?, como asegurador. Sería ideal, sería magnífico, ¿no?, que en un futuro relativamente corto las compañías de seguros también seamos parte integrante de BIM. Es decir, nos encantaría poder participar de la herramienta, poder disponer de acceso a ella, porque de alguna manera nos consideramos parte del desarrollo de la obra, ¿no? Cuando hay un problema, pues tratamos de apoyar a nuestros clientes, ¿no?, en la resolución de los problemas, y es evidente que simplemente el acceso al avance de los trabajos ya sería un paso de gigante, ¿no?, en la gestión de nuestros riesgos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí lo dejo. Yo creo que efectivamente en los proyectos singulares, desde el punto de vista asegurador, que son proyectos sofisticados, donde es muy importante comprender bien el proyecto y para la labor tanto de suscripción como resolución de siniestros es importante. Las compañías tenemos normalmente articulados programas globales, internacionales, que cubren una serie de proyectos de edificación, obra civil, que cubren pues una serie que tienen que cumplir una serie de parámetros para estar asegurados dentro de esos programas, ¿no?, de presupuesto, de plazo de ejecución o de tipología de obra. Y con esos creo que las aseguradoras, como es un producto muy implementado, ¿no?, hay mucha información histórica y creo que ahí os podría quizá siempre aportar valor, creo que siempre aporta valor, pero no ser tan útil, ¿no?, como en los proyectos singulares, donde no cabe duda que trabajar de forma conjunta, y estamos aquí abriendo un buen debate, Iván, y mucho trabajo a futuro, pero creo que tenemos que también ponernos las pilas y estar un poco a la par de la evolución de la tecnología. Eso es, perfecto. Muy bien, yo creo que para terminar, si os parece, me gustaría lanzaros también una última pregunta para que nos dierais en un minuto realmente cuál es vuestra visión sobre qué beneficios nos aporta la inmediatez de la información en la toma de decisiones en el mundo actual, ¿no?, donde los cambios y la innovación pues son cada vez más dinámicos. Vale, si quieres empiezo yo.
Yo intento siempre buscar referencias, ¿no? Al final creo que no descubrimos nunca nada nuevo, sino que es algo muy repetitivo, y todos aquellos pues que estemos vacunados o estemos en cola, ¿no? para vacunarnos en breve. Vivimos en los 90, fuimos al banco, ¿no? con nuestra libretita en papel, y íbamos a la maquinita, nos ponía los movimientos, y si quieres hacer cualquier tipo de operativa con tu capital, tienes que hacerlo a través, ¿no? de la caja del banco. Si ahora volvemos, ¿no? al día de hoy, yo llevo sin pisar un banco 1 año y medio, y la última vez que lo pisé fue porque fui a recoger a mi mujer que trabaja en un banco. Puedes hacer cualquier tipo de operativa en remoto, puedes tener en una plataforma integrada todos tus bancos. Quiero decir, creo que puede ser un elemento revulsivo, y el tiempo real aquí nos va a pasar igual. Muchas veces en construcción nos enteramos que un proyecto está teniendo problemas con meses de retraso. Eso implica problemas, coste y más esfuerzo en reconducir la situación. Si podemos tener esa información en tiempo real, y ya lo tenemos, ya hay herramientas donde nosotros ya sabemos en muchos proyectos los tiempos que tardan los subcontratistas en cerrarnos un riesgo laboral, tenemos datos también de la gravedad, podemos hacer incluso comparativas entre proyectos. Oye, pues son de la misma tipología y este va mejor o este va peor. Quiero decir, realmente eso ya está. Otra cosa es que todavía no tenemos mucho histórico. Incluso estas plataformas tienen módulos de predictibilidad o de inteligencia artificial que sí que es verdad que no funcionan muy bien todavía, pero que van a funcionar bien, porque lo único que les falta es tener información no de 4 empresas, sino de 100 empresas, y tener un histórico, pues en vez de 2 años, pues de 15 años. Cuando esté eso, pues seguramente nos iremos a ese tipo de tecnologías para la toma de decisiones. Entonces, eso ya lo tenemos. La cosa es que todavía está muy emergente y poca gente sabe que esa información ahí existe. Hace 6-7 años encontramos en condicionantes en pliegos de aseguradoras que nos fomentaban el uso de metodologías y acceder a información de este sentido. Y desde entonces, pues es que encima ha evolucionado muchísimo el sector y las tecnologías a disposición. No sé si queréis añadir algo más. Sí, bueno, yo creo que la metodología BIM en este caso pues ayuda, ¿no? a predecir a esa capacidad de gestión, de toma de decisiones, que es tan importante en el caso de las administraciones públicas, y luego también pues nos facilita y nos optimiza muchísimo la conservación y el mantenimiento de esas infraestructuras, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, la obra esta del Nudo Norte que estamos realizando aquí, que empezamos hace unos meses, pues por ejemplo los servicios afectados ninguno coincide, o sea, cuando hemos empezado a abrir la obra, no coincide ninguno de los servicios afectados con lo que nos habían mandado las empresas. Es inaudito. Eso nos ha supuesto una serie de modificaciones en la ejecución de la obra muy importantes, que eso con la metodología BIM, si tuviéramos todo recogido en proyectos con metodología BIM, no sucedería, porque sabríamos perfectamente dónde está ubicado cada servicio afectado, el tamaño, el diámetro, la profundidad, la cota. Entonces podríamos optimizar muchísimo las inversiones públicas. O sea que yo creo que por eso tenemos que trabajar todos a una para que tengamos esa red, digamos, esa información capilar que de cara a futuro nos va a hacer optimizar muchísimo el diseño y la construcción de infraestructuras, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias. Veo que nos están llegando algunas preguntas de la audiencia. Si os parece, veo que algunas de ellas son bastante interesantes. Así que si os parece, vamos lanzando alguna de las preguntas. Fernando, creo que esta pregunta puede ser buena para ti. ¿Crees que BIM es una metodología, además retomando, ¿no?, unos comentarios que hacíamos en Cristina y yo anteriormente, ¿crees que BIM es una metodología que nos puede ayudar a clarificar responsabilidades entre los distintos intervinientes en la obra? Creo que sí, y creo que sí porque el origen de todo esto, si lo tuviéramos que reducir a una palabra de lo que aporta BIM, BIM aporta transparencia para lo bueno y para lo no tan bueno, ¿no? Y clarifica mucho la pelota en qué parte del tejado, ¿no?, se ha quedado. Y en ese sentido, de hecho, lo palpamos en licitaciones, llevamos licitaciones desde Acciona y vemos que en los mercados cada vez más maduros en relación a BIM también están evolucionando las tipologías contractuales. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para una administración, para un cliente,
empezar a, pues oye, repartir el riesgo, definir, ¿no? Vale, este agente ha hecho algo no correcto, pero es que resulta que lo óptimo es que otro agente lo resuelva en términos económicos. Pues intentan buscar contratos donde haya este tipo, ¿no?, de negociaciones internas dentro del proyecto para buscar un poco lo que decía Lola, un gasto mucho más eficiente y hacer más con el mismo presupuesto o con menos incluso. Estupendo, gracias Fernando. Tenemos otra pregunta que yo creo que puede ser interesante quizá para Sergio. Uno de los grandes problemas que encontramos en el desarrollo de las obras y desde el punto de vista asegurador es en la gestión de los retrasos. Es decir, cuando se produce un siniestro en una obra que a su vez genera un retraso en la puesta en marcha, ¿no?, de lo que es la propia obra una vez terminada, puede tener un impacto muy importante en lo que es el seguro. Sergio, ¿consideras que BIM nos puede ayudar realmente a optimizar de alguna manera el desarrollo futuro después de haber habido un siniestro de tal manera que se pudiera reducir el posible retraso? Sí, a ver, yo creo que BIM permite una suma de cosas que contribuyen a minimizar esa serie de impactos, ¿no? Evidentemente, siempre lo ideal es, hablamos de mantenimiento preventivo, ¿no?, con lo cual lo ideal es, de forma preventiva, en fase de diseño, podemos analizar bien para evitar esos siniestros. Perfecto, vamos a reducir al máximo la posibilidad de ese siniestro. Pero luego hay factores, está el factor humano, que comentaba antes Cristina, hasta que vengan los robots a construir o hasta que todo sea industrializado y se haga a lo mejor en fábrica y solo haya que ir y colocar. Hay un factor humano que puede generar efectivamente esos siniestros. Y ante eso lo que hay que ver es de qué forma la información que tenemos en el modelo nos ofrece alternativas para responder, para recoger la información propia del siniestro y para que, estoy pensando por ejemplo en Notre Dame, donde ha habido un siniestro muy importante y se plantea, bueno, tenemos escaneado esta catedral como estaba, pues quizás podamos plantearnos esa reconstrucción mucho antes a partir de la información que tenemos que si no lo tuviéramos, ¿no?, como es el caso, con lo cual creo que sí, que puede ayudar mucho. Estupendo, perfecto. Una pregunta más, creo, Lola, que esta es claramente para ti. En el caso de que un contratista no cumpliera con lo requerido vía contrato, vía pliego de condiciones, ¿la Administración tiene algún tipo de herramienta, de alguna manera, de compensación o de penalización por ese incumplimiento? ¿Es algo que se está ejecutando? Sí, hay penalidades, se imponen penalidades. Bueno, lo normal es que se intenta negociar y se intenta que, si la Administración tiene interés en que ese contrato llegue a su fin con éxito, pues se intenta al final conseguir que el contrato salga, pero si se ve que no hay un interés por parte de la empresa en el cumplimiento de forma correcta del contrato, sí que hay imposición de penalidades, se le hacen requerimientos a las empresas para que cambien a la persona, por ejemplo, o para que hagan algún tema en plazo, y si no, pues se le puede penalizar. Estupendo, muy bien. Por añadir una cosa, hay modalidades de contrato que en España no son tan habituales, ¿no?, como IPD, donde los participantes comparten riesgos y beneficios, ¿no? Y son modelos quizá también a incorporar y ver si podemos asimilarlos aquí, ¿no?, y que realmente esa colaboración que decía Lola que nos cuesta tanto, pues si compartimos tanto riesgos como beneficios, pues quizá anime a que seamos más colaborativos. Estupendo. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por vuestra aportación. Una cuestión adicional que nos trasladan, quizá nuevamente para Sergio, o no sé si Cristina, cualquiera de los dos. ¿Podéis ponernos algún ejemplo concreto en el que BIM haya ayudado a detectar algún tipo de problema que hubiera redundado en un evento, en un siniestro, en algo que realmente hubiera impactado en el desarrollo de la obra? Vale, pues sí, hay cientos de ejemplos, pero me gusta igual ya usar de las primeras implantaciones que hizo Acciona pues en el año 2009-2010, hace bastante tiempo, ¿no?
bueno, fueron de los primeros proyectos que se utilizó en obra BIM y básicamente el equipo de obra no estaba convencido, bueno, si ahora tenemos problemas de resistencia, podéis imaginaros hace 10, 15 años lo que podía haber. Y básicamente lo que se hacía era como en remoto, ¿vale? La gestión BIM se realizaba en remoto con la obra y lo que se hacían era una serie de reuniones para alinear un poco, oye, los cambios que ha habido, las actualizaciones y demás. Pues resulta que el equipo que estaba haciendo el modelo BIM dijo, oye, no me está cuadrando la información que estoy recibiendo en la documentación y me habéis dicho que lo habéis ejecutado. ¿Podéis decirme cómo se ha ejecutado para que lo pueda plasmar en el modelo? Y en el equipo de la obra dijeron, no, pues como lo ponen los planos. Bueno, ¿en qué plano? Porque los planos se están contradiciendo. Bueno, al final, ¿qué pasó? Se quedó con la idea detrás de la oreja el equipo de obra, se paseó por allí y de pronto, pues claro, se le puso la cara un poco blanca cuando vieron que una viga, pues como no encajaba según diseño, pues se la había animado, se la había acompañado, se la había doblado para que encajara en sitio y perdiera pues todas sus capacidades estructurales que tenía. En ese momento, claro, el equipo de obra dijo, esta información, ¿por qué está en Madrid? ¿Por qué no está en mi obra? Y quiero tener al equipo en la obra. Desde ese momento el BIM lo transferimos directo. Fue el único proyecto que hicimos en remoto, porque desde entonces el que maneja el modelo conoce el proyecto y no hay mejor sitio para que esa persona esté que dentro del equipo de obra. Pero en aquel momento fue el primer piloto que hicimos y no se hizo así. Y eso, pues se metió un equipo de obra y ya desde entonces el equipo de obra empezó a tener su propio recurso BIM para usarlo pues como yo creo que debiera haberse planteado desde el inicio. Pero es un claro ejemplo. Gente que no estaba en el proyecto sabía que algo había pasado porque no cuadraba la información que se estaba recibiendo y la obra, pues eso, luego como encima era un paquete que estaba subcontratado a una empresa que no era directamente la nuestra, pues esa información no había llegado. Este podría ser un ejemplo, pero hay decenas de ejemplos similares. Estupendo, muchas gracias. Yo creo Nada. que ha sido bastante ilustrativo, ¿no? este ejemplo. Quizá podemos continuar, sí, una pregunta más. Esta claramente, Sergio, es para ti. Building Smart es una organización con sede o con oficinas en distintos países. ¿De qué manera interactuáis entre vosotros para el desarrollo y la promoción de la tecnología a nivel global? Bueno, es verdad que Building Smart tiene presencia ahora mismo en alrededor de 30 países y la verdad es que tenemos una actividad de puesta en común bastante alta. Y de hecho, pues bueno, yo creo que las tecnologías de la información ayudan a eso. Antes viajábamos más para reunirnos, para desarrollar estrategias, para poner en común nuestros puntos de vista, y ahora pues trabajamos más en remoto, pero colaboramos mucho compartiendo nuestras buenas y malas experiencias para aprender de lo que se hace en otros países y también para transmitir cosas que hacemos aquí, con lo cual, bueno, pues yo creo que es un foro muy positivo donde mucha gente de todo el mundo con más o menos experiencia en metodología BIM y en todas esas tecnologías que hemos comentado antes que añaden nuevas capas, ¿no? a este nuevo paradigma, contribuyen a fomentar conocimiento de compartir. Estupendo. Parece que tenemos una última pregunta. Esta pregunta va en relación a los requerimientos de BIM a nivel internacional y la pregunta en concreto es, en base a vuestra experiencia internacional, ¿no? Revisando proyectos internacionales, ¿en qué países estáis detectando que la tecnología BIM es un requerimiento más exigente? O sea, para Fernando, yo creo. Sí, vale. A ver, en general, el reglamento un poco, todo lo que son los estándares generales ha nacido en el mundo anglosajón. Inicialmente se originó en Estados Unidos, enseguida migró y se potenció muchísimo a nivel de Reino Unido. Todos los países anglosajones, los países nórdicos, que llevan una visión un poco diferente, pero también tienen proyectos muy punteros y nosotros tenemos proyectos en esas regiones.
Y sí que es verdad que lo que hasta ahora estábamos viendo es que incluso Latinoamérica tenía como su propia, o incluso Hispanoamérica, yo metería también a España dentro de esa bolsa, generalizando por supuesto. Tenemos visiones diferentes, ¿no? Pues como habíamos hablado, menos legalista, más colaborativa, ¿no? Más de intentar llegar a acuerdos o ir haciendo adaptaciones según lo que nos vayamos encontrando. Lo que estábamos viendo hasta hace poco, hasta hace un año casi, es que teníamos que tener casi perfiles especializados por región, porque estaban saliendo era el mismo idioma, pero estaban saliendo como diferentes dialectos. Sí que es cierto, y lo comentaba antes con Sergio en el receso, que hemos notado en los últimos meses es que la norma internacional ISO 19650, parte 1 y 2, está empezando a homogeneizarlo todo. Y ya nos hemos encontrado formatos o métodos de conversación con los clientes y con las partes interesadas en un proyecto comunes. Los hemos recibido en España, los hemos recibido ahora por ejemplo estamos analizando un par en Filipinas y en Chile, y sí que es cierto que se está imponiendo un poco la visión más anglosajona, pero bueno, va a ser una. Yo creo que en eso nos va a simplificar y aquí pues nos va a costar un poco más adaptarnos a esa forma, ¿no? de trabajar un poquito diferente a nuestra cultura más tradicional, o sea, más clásica, ¿no? Pero y luego, bueno, porque no te he contestado con todo esto, creo que los países más punteros, los países nórdicos, Reino Unido, Australia, América la veo un poquito floja, empezó muy fuerte pero no lo veo tanto, y a nivel latinoamericano, Chile creo que ahora mismo es el mercado que mejor creo que lo está sabiendo implementar, España por supuesto, pero diría que Chile está siendo muy ágil, ¿vale? Creo que en España lo estamos haciendo bien, pero nos cuesta más, ¿no? Dar esos pasos. Estupendo. Bueno, se nos acaba el tiempo, la verdad es que podríamos estar aquí un buen rato más, ha sido muy agradable, os agradecemos muchísimo vuestra colaboración y nada, agradecer a vosotros, ¿no? Y por supuesto a la audiencia el que nos hayáis acompañado y solo me queda darle paso de nuevo a Eduardo Guinea para que bueno, se despida de todos vosotros. Gracias y un placer. Ha sido un debate realmente interesante. Lola, Cristina, Fernando, Sergio, Iván, muchas gracias por compartir vuestros conocimientos con todos nosotros. Ha sido un auténtico lujo poder escucharos. Desde AXA XL seguiremos mirando hacia el futuro e innovando. Nuestro propósito es trabajar por el progreso de la sociedad y proteger lo que de verdad importa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.